Los reportes de muertes de pacientes que acudieron a hospitales del Servicio de Salud Pública revive el debate sobre la necesidad de crear una ley que castigue la mala praxis y garantice mejoras en el servicio de salud público. Ya varias iniciativas han llegado a la Asamblea Nacional, pero han muerto ante la falta de interés de los diputados. Es un problema que tiene varios componentes que implican la atención médica y las condiciones de los centros de atención. Hoy abordamos el tema con expertos en esta materia. Pero también la crisis provocada por el manejo de los desechos en Panamá va más allá del interrogante del futuro del vertedero de Cerro Patacón. Nuevas licitaciones se han anunciado tanto para el manejo de los desechos como de nuevas empresas que se encargarán de la recolección de la basura en algunos distritos como el de San Miguelito. La gran interrogante en medio de este proceso es si los planes incluyen estrategias que contrarresten los niveles de contaminación en el ambiente. Pero también ha sido revelado en Panamá por Transparencia Internacional un informe que detalla los efectos de los flujos ilícitos provenientes del gobierno de Venezuela a través de operaciones financieras que estarían vinculadas a empresas ficticias que forman parte de una trama de corrupción. Se trata de 178 investigaciones en 30 países. Parte de estos dineros habrían llegado a Panamá y a otros países. Detallamos los hallazgos de esta denuncia y lo que se espera se haga desde nuestro país. Sean todos bienvenidos a Radar. Reiteramos los buenos días y gracias por acompañarnos en este radar de hoy domingo 24 de agosto. Salud pública y derechos del paciente hemos denominado a este primer bloque. Yo quiero agradecerle a mis invitados compartir con nosotros estos minutos y quiero presentar a Elsevier Montenegro. Ella es directora de la Fundación Cinta Chocolate, también es abogada y se ha especializado en estos casos de mala praxis. Elsevier, gracias por acompañarnos a Radar. Se suma a esta mesa el doctor Domingo Moreno, médico gremialista, miembro de Comenenal. Doctor, gracias por acompañarnos también. Hemos sumado, por la importancia del tema, a la doctora Claude Verges. Ella es profesora de bioética de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Doctora, gracias también por sumarse. Y el doctor Vicente Oliver Paredes, del Departamento de Emergencias, ha sido el vocero designado por el Ministerio de Salud. Gracias. Tenemos una mesa bastante completa para analizar un tema que no solamente preocupa, sino que duele ante los últimos casos que hemos estado reportando y ante el debate que se ha generado en el país. Yo quiero darle la oportunidad para arrancar al Elsevier Montenegro, quien representa una fundación que surge de la necesidad de representar a los pacientes y a las víctimas de situaciones que se han reportado en nuestro sistema de salud. Voy a arrancar contigo y si nos haces una evaluación general de cómo nos encontramos en estos momentos tomando en cuenta los últimos casos que se han reportado. Bueno, ante todos nos solidarizamos como Cintas Chocolate con todas las víctimas que hemos visto, los casos expuestos últimamente. Estamos bastante alarmados porque lo que ha salido a la luz pública es una pequeña parte, pero sí nos sentimos optimistas de que la comunidad en general, el gobierno, los medios han dado esta cobertura y creo que es la mejor oportunidad para trabajar en el problema. Eso lo vemos como una oportunidad para mejorar el sistema, de verdad que sí. Doctor Moreno, ¿cómo lo ven ustedes como gremios? Siempre hay un debate del por qué en Panamá no hemos logrado legislar en la materia. Alguien me decía, y voy a citarlo, el defensor del pueblo señalaba esta semana, decía, yo nunca he visto a un médico señalar a otro y eso nunca lo vamos a lograr. ¿Qué responde usted a señalamientos como ese, un poco analizando la situación que estamos abordando hoy? Gracias, Gestalia, gracias por la oportunidad. Yo quiero enmarcar mi participación en lo que ha sido siempre la ética del médico en formación a través de toda su carrera. Nos fundamentamos en enseñanzas de Hipócrates. Hipócrates mencionaba en el latín, que pues, es una lengua que siempre nos deja muchas enseñanzas, dice primum non nocere, primero no hacer daño.
pero también menciona que es tener cuidado en el manejo del paciente. Lo denomina en latín secundum cavere. Y otro punto importante que también está dentro de la formación de los médicos es el tertibe sanare, el comiture semper. ¿Qué quiere decir esto? Que el médico siempre tiene que buscar los mecanismos para sanar al paciente y sobre todo acompañarlo en su dolencia. ¿Por qué quiero enmarcar esto? Porque realmente ese es el fundamento de todos los médicos y nosotros sabemos y somos conscientes de que existen problemas de negligencia, que existen los problemas de impericia, que existen los problemas también de inobservancia de normas, pero el fundamento esencial del médico es no hacer daño a su paciente. Ahora bien, ¿cómo manejamos esto? Por ejemplo, tengo aquí las cifras de la cantidad de casos que desde 2019 ha venido reportando el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses cuando alguien que se siente víctima de mala praxis solicita una investigación. Y estamos hablando de reportes que incluyen el 2020, cuando estábamos en pandemia, que sumaban alrededor de 20 o 23 casos. Pero de allí hacia acá, hasta el año pasado, hasta 50 casos por año estaba reportado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. ¿Cuál es lo más difícil para poder determinar que hubo o no una mala praxis, tomando en cuenta que la mayoría de las víctimas de este tipo de situaciones sienten que el sistema no los acompaña y que por ende no logran justicia en nuestro sistema? Buenos días, gracias por estar. Y yo creo que la cinta chocolate ha permitido a los pacientes hablar. Yo pienso que la mala práctica siempre ha existido porque si nosotros vemos, como dice el doctor Moreno, los médicos estudian para hacer el bien, para curar y para acompañar. Sin embargo, son miles de médicos y entonces siempre habrá uno que otro que se salga, que se va a salir del patrón médico. Y nosotros, por eso decía, cuando usted dijo el defensor del pueblo dice los médicos no señalan a otros. No, nosotros estamos muy preocupados, acompañamos el dolor de los pacientes y para eso el Colegio Médico que se ha renovado ha designado una comisión de ética que está encargada de justamente ver todas esas fallas y cómo se hace. Se han hecho cursos para renovar la ética médica y las funciones. Pero yo pienso que ese aumento de denuncia revela más conciencia de los pacientes de sus derechos, desde la Ley 68 de 2003, y también que refleja una crisis que es más allá del sector de la salud, una crisis de la sociedad que se ha tornado más violenta y con búsqueda de castigo por una gran frustración frente a problemas que no puede resolver. Y dentro de eso está el sistema judicial, porque los pacientes también se quejan de la lentitud de los procesos judiciales y que agrava su dolor. Pero, y eso no lo puede resolver el sector salud, eso tiene que ser una mesa de discusión para todos. Sí. Bioética es la vida en su complejidad y la complejidad entran muchos actores que tienen que ser parte de la solución. Y yo estoy de acuerdo con el doctor Moreno y el CIVIR. Esa crisis nos permite sentarnos, hablar, ver cuáles son los nudos críticos para buscar soluciones. Sí, porque al final son vidas humanas. Es el derecho de una madre, es el derecho de un esposo sentir que no hubo una atención adecuada, una atención temprana. Y decíamos al inicio, esta situación tiene varios componentes. Y la estructura y el sistema de salud que hoy nos acompañan es uno de ellos. ¿Cómo lo está viendo el Ministerio de Salud, tomando en cuenta que los últimos casos han reavivado
un debate que se ha mantenido en suspenso en otras ocasiones. ¿Qué análisis han hecho ustedes desde el MINSA, doctor? Sí, gracias por la invitación a compartir este tema. Como especialista en urgencias, médico especialista en urgencias, y laboro, como se mencionó, en el Departamento de Emergencias del Ministerio de Salud. Cuando hablamos de la estructura en salud, uno pensaría, no, que el ministro, no, que el presidente más arriba, cuando realmente la estructura en salud, solo hablando del Ministerio de Salud, estamos hablando de 7.000 funcionarios en 500 instalaciones de salud que incluyen 20 hospitales. Entonces pensar, no, pero es que el sistema de salud no sirve, o que las fallas del sistema de salud, tenemos que reconocer que no somos perfectos. No sé si alguien conoce a un médico perfecto. Inclusive cuando hablamos del sistema de salud pensamos que los culpables siempre son los médicos. Y como menciono, nada más el Ministerio de Salud, sin hablar de las otras instituciones que brindan salud, somos 7.000 funcionarios aproximadamente. Entonces no podemos tapar el sol diciendo que todos los médicos son perfectos y nadie comete errores, sí, pero tampoco podemos hacernos ciegos de que no está ocurriendo nada. Entonces, por parte pues, del Ministerio de Salud, para responder a su pregunta, todos los funcionarios, todos los 7.000 funcionarios, no solamente médicos, personal de enfermería, personal técnico, licenciado y personal administrativos, día a día están laborando en esas instalaciones. Y ningún médico se despierta hoy y dice que, bueno, voy a ver a qué paciente le hago daño. O sea, realmente uno estudia medicina por 6 años, tiene que hacer 2 años de internado para poder ser médico general, ya van 8. Si uno se especializa, son 4 años más. Sí. Y si hace 1 año médico general, son 3 años. Entonces nadie estudia 13 años para decir a quién voy a hacerle daño hoy. Pero cuando un paciente los busca a ustedes, al centro de salud o al hospital donde llega con la esperanza de que les salven su vida. Y no necesariamente eso es lo que ocurre. Yo quiero exhibir que tú nos puedas describir algunos ejemplos específicos de casos que ustedes tienen reportados a través de la Fundación, y cómo pudiéramos en esta mesa un poco valorar las circunstancias de cada uno y también poder entender cómo cada uno de los componentes en este problema tendría que accionarse para poder buscar una solución. ¿Algún caso particular que nos puedas...? Casos muy puntuales. Un señor de Guararé que va a una institución de salud en Las Tablas, un pequeño acceso en su pie. El médico solamente de una fotografía le diagnosticó: tienes un pie diabético. Y le dijo: te voy a cortar ese pie. O sea, fue en la noche y el señor dijo, pero yo no soy diabético. No le habían hecho exámenes, no le hicieron lo pertinente para diagnosticar si en realidad tenía un pie diabético. Le cortaron los 2 dedos. Era un dedito que tenía con su acceso. Le cortaron 2 dedos y... porque el médico lo sugestionó y le dijo: si tú no te dejas cortar los 2 dedos, en la mañana te corto hasta el tobillo. Sugestionado. O sea, casos como ese, casos como el que vimos del señor que le cortan la pierna porque no recibió la atención en el tiempo oportuno. ¿Y qué más decir? El caso, yo pienso que las víctimas que sobreviven son las peores víctimas que las que mueren, porque quedan con un padecimiento toda su vida. Anoche nos escribió una señora que le dejaron una gasa hace 14 años y dice: yo vivo con una colostomía, mi capacidad, mi vida cambió completamente. O sea, las personas que sobreviven a un daño sufren toda su vida sufren. Y esto es constante. En Colón tenemos un caso, un señor que va porque le duele su espalda, le estaban haciendo terapia, le hacen una infiltración y lo que le ocasionan es una infección y quedó que no podía caminar. En cada uno de esos casos, y te agradezco el servir que nos vas describiendo, en cada uno de esos casos inicia un proceso, que es el reclamo al hospital o al cuarto de urgencia donde se reporta el incidente. Pero de allí, ¿cuánto es el recorrido que se tiene que hacer una víctima de una situación como la que habían descrito? Y fíjese que este último caso, el familiar me dice: licenciada, yo lo que más me duele es que fuimos a hablar con el médico, queríamos una explicación, ¿qué le había pasado? Y él fue despiadado, él dijo: eso es lo único que yo puedo hacer por ti. ¿Ves? Que si hubiera una comunicación, y eso es lo que se ha perdido, la comunicación entre el médico y el paciente. Yo creo que nosotros como
como familiares, como víctimas, nosotros entenderíamos un poco más si las mismas autoridades se acercaran y nos comunicaran qué pasó. Tal vez se evitarían tantos procesos judiciales si en realidad no jugaran al juega vivo, no hicieran lo que hacen, porque me consta que eliminan los papeles de los expedientes no están resguardados, hay muchos expedientes que ni siquiera entienden lo que escribe el médico, y cuando vas a la justicia, eso no vale nada, tienes que descifrar el jeroglífico. Es una realidad. ¿Qué opina usted, doctor? ¿Y cómo remediamos situaciones como esta? Más allá de la necesidad de una norma que vamos a entrar en materia más adelante. Mire, la verdad que yo en lo personal y el grupo que represento lamenta mucho los resultados negativos que se pueden haber dado. Nos remitimos siempre a la investigación detallada de cada caso. Tiene que haber un equipo, y cuando digo un equipo me refiero a fiscales debidamente capacitados en asuntos de salud que puedan en un momento dado levantar la información adecuada. Un equipo de peritos, ¿verdad?, que pues son los fiscales, pero también el dictamen que da a veces el Consejo Médico Forense, que forma parte del Instituto de Medicina Legal y Forense, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que todos estos actores debidamente se articulan, Ministerio Público, el Ministerio, el IMELCET, el Ministerio de Salud, el Colegio Médico, pues tenemos entonces los actores para los cuales el paciente debe encontrar una respuesta adecuada. Cuando tenemos un sistema de salud, y ahí tengo que hacer una diferencia entre lo que son las demandas, las querellas del sistema público y del sistema privado. Escuchaba yo también al defensor del pueblo y créame que allí yo no comparto con él. ¿Qué no comparte con él? No comparto con él aquello de que los médicos nos protegemos entre nosotros, porque en el sistema privado yo conozco de colegas que han sido acusados y se llama a peritaje, porque los jueces tienen la capacidad de llamar a peritaje a cualquier médico. Si ningún médico quiere ir el juez adopte, yo quiero que me designen a uno para que venga aquí. Pero hay casos donde se resuelve más rápido cuando son situaciones en clínicas privadas que en los hospitales del sistema público. Sí, se resuelve más rápido, indudablemente, giran más porque los eventos son muy puntuales. Estamos en una situación en la cual el sistema nuestro de la jurisprudencia en lo civil y en lo penal también tiene deficiencias en la información y en cómo va a manejarse cada una de estas cosas. Eso coincide con lo que usted planteaba esta semana, la necesidad de que el Ministerio Público tenga especialidades, pero ¿qué nos establece? Yo creo que usted abordó algo al inicio de su intervención, doctora. O sea, tenemos estas herramientas, tenemos los equipos para evaluar estos casos cuando se presentan en el sistema. Yo creo que no, falta tipificar. Yo pienso que falta tipificar y para eso es necesario que entre los peritos médicos. Para poder tipificar las faltas de mala práctica, es necesario que se sienta el Ministerio Público con los médicos, con todos. Y para volver, ¿por qué se resuelve más rápido en el sistema privado? Porque en el sistema privado el médico es el responsable único, porque él tiene la responsabilidad de la relación médico-paciente como individuo. En el sistema público, si nosotros vamos a ver la falta del médico, está dada por una estructura que le quita la autonomía que tiene en el sector privado, porque depende de la jerarquía. No es lo mismo un interno que un médico especialista. Depende de la administración y de los reglamentos. Depende de los recursos, y los recursos dependen del MEF y de Contraloría y del proceso de compra. Entonces, su capacidad de decisión está limitada. Sí. Entonces, cuando lo acusan a él va a decir, ok, yo como médico traté de hacer eso, pero no lo pude. Entonces se empieza a cuestionar
la estructura y la estructura no le Claro. conviene que se cuestione. Es como ir entendiendo el caso de Nicolás Solano, que es un hospital de segundo nivel, donde hay especialidades y atenciones de urgencia que no se practican. O sea, ¿cómo enfrentamos con un sistema que todavía tenemos un hospital de segundo nivel en una región del país como es la provincia de Panamá, donde requiere ya hace mucho tiempo un hospital de primer nivel? Sí, aprovecho la oportunidad para mencionar algo que desde estudiantes de medicina nos enseñan, que es el rapport, que es la comunicación médico-paciente, y hay que reconocer que muchas veces esta parte tenemos que reforzarla. Le pongo un ejemplo de hace una semana. Un amigo me comenta: no, estoy triste porque el médico me dice que me tiene que cortar un dedo. La verdad yo desconocía que era diabético porque somos amigos, pero no soy el médico de él. Yo, y eso por decir, no, es que la diabetes me está molestando. Yo, bueno, déjeme hablar con el médico a ver qué se puede hacer. Cuando el colega me enseña una foto del dedo, era un dedo de color negro. Entonces, ¿qué ocurre? Tal vez la falla que tenemos es en no comunicarle bien a la paciente las cosas. Un dedo negro, cualquier extremidad negra, es que ya no tiene circulación y esto se puede complicar con una infección y ocurrir la vida al paciente. Por otro lado, hace 3 años, un amigo, yo sí sabía que era diabético, me dice: Oliver es mi segundo nombre. Cuando yo esté grave, por favor, nunca permita que me cortan un pie. Porque, o sea, quitarle un dedo, un pie, una extremidad a alguien, no solamente afecta físicamente, sino psicológicamente, la parte de salud mental. Yo le dije: ok, está bien, y es adulto, uno puede decidir. Él entró en una unidad de cuidados intensivos muy grave y tenían que amputarle un pie. Y la esposa me dice: Oliver, me están pidiendo que yo firme si estoy de acuerdo que lo amputen. Y yo tuve que decirle: mira, cuando él estaba bien, él me pidió que por favor nunca le hicieran eso. Y tuve que hablar con el médico, decirle: él vivo no quería eso. Al final, para cortar la historia triste, él falleció con su pie. Pero eso voy, el rapport que tenemos los médicos muchas veces con los pacientes ha fallado. Es que no hay muchas comunicación. veces no hay comunicación. La mayoría de las Exacto, no hay quejas de que comunicación. nosotros como periodistas encontramos en los cuartos de urgencia es que llevo 2 días y no sé nada de mi familiar. O ha habido casos, aquí casos muy controversiales en que la persona le han dicho 6, 7 días después que su familiar había fallecido. Situaciones como esas han pasado en nuestro sistema. Necesitamos una ley. Quiero ir a ese punto. ¿Cuántos intentos ustedes han hecho de llevar una ley a la Asamblea Nacional, el civil? Claro que sí necesitamos una ley. Nosotros específicamente hemos intentado 4 veces. 3 veces prohijado y este último intento en la Junta Técnica lo encontraron no viable. ¿Cuándo fue la última vez que lo presentaron? Septiembre de 2024. Sin un sustento que para nosotros lo encontráramos que sea válido. Porque si bien es cierto tenemos una ley de derechos del paciente, no se respeta. Tenemos un código sanitario, si el doctor no me deja pecar, de 1947. Creo que hay que revisar, actualizar. Estamos en el 2025, creo que hay muchas cosas por mejorar y sentimos que otras leyes, otros proyectos, ayer recordaba que hace poco se revisó, se aumentaron las penas en cuatrerismo. El cuatrerismo está tipificado muy claro, que si eres el capataz, que si eres no sé qué, pero para nosotros sentimos que sí se necesita tipificar para que haya una sensación de que hay algo sancionatorio específicamente en estas prácticas. Y no es contra los médicos, no, porque administrativamente también hay malas prácticas que ocasionan que muchos de los médicos no puedan desempeñar bien su trabajo. Y esta propuesta, bueno, pensándolo, debe abarcar la mala praxis administrativa. Por otro lado, sentimos también que se necesita, yo no sé, pero yo siento que se necesita la figura del seguro. Muchos se escandalizan que el seguro, que si hablamos de que por un daño hay un seguro, en todas partes del mundo existe que tú practicas la medicina, si no tienes seguro no lo puedes practicar. Y aquí lo ven como que fuera el cuco. Eso para los mismos profesionales es una protección, habría que estudiar, yo soy recién graduada, pero sí siento
que hay muchas cosas por hacer, tenemos un equipo, escuchaba al doctor y me siento optimista porque el doctor sabe de lo que hablamos. Sí. Doctor, su opinión al respecto, ¿necesitamos una ley? Mire, yo me remito un poco más al hecho de que la ley no va a cambiar y a transformar el sistema público. El sistema público tiene que partir por delante sufriendo una transformación. El sistema sanitario, que es donde hay la mayor cantidad de las quejas, ¿verdad? Necesita un cambio desde hace mucho tiempo. El paciente se acerca a una instalación de salud a demandar una atención. La oferta de servicio corresponde a esa unidad ejecutora tenerla. En insumos, en recursos humanos, en infraestructura, todo aquello que hace sentir al paciente seguro de esa atención y que va a encontrar la respuesta a su dolencia. Entonces, podemos hacer la ley, no hay duda, no hay duda. Sin embargo, actualmente se procede desde el punto de vista, como decía, civil y penal, y hay gente que es acusada y que cuando se le demuestra que esa persona es culpable, allí están. Y han ocurrido una gran cantidad de casos, ¿verdad?, en los cuales el médico sale culpable y tiene que indemnizar a las personas. Pero entonces, no busquemos a veces el problema como decimos en medicina, no busquemos la fiebre en la sábana. Vamos al hecho de que hay que transformar el sistema de salud. Nuestro sistema sanitario requiere de una transformación urgente, pronta, en los años que vienen. ¿Hacia dónde va en estos momentos esa transformación? Porque sé que ustedes son conscientes de las deficiencias que tenemos y sobre todo un tema que ha traído a colación ahora estas últimas denuncias, que es la falta de médicos en nuestros hospitales. Es correcto. Sobre la pregunta si se requiere o no una ley, no soy abogado, pero para venir acá pues estuvimos conversando, se me asignó un abogado del Ministerio de Salud. Yo le preguntaba, si un médico comete un error, si no existe ley, entonces, ¿cuál es el proceso? Entonces él me orientó, me mencionó varios códigos, varias leyes, y él me decía, si un médico, digamos, le corta una pierna, como hablábamos del caso, y de esta manera le produce un daño al paciente, actualmente la forma de juzgarlo es la misma que si agarran a una persona que no es médico un machete y le corta la pierna a otro. O sea, se utilizan las mismas rutas legales, fue lo que pues se me explicó. Entonces, si se pudiera hacer una ley que evitara que los médicos cometieran errores, o si hiciera una ley que mejorara el sector salud, bienvenido sea. Pero realmente, no soy abogado, no sé si esa ley exista o puede existir. Conversé con un colega que estudió en los Estados Unidos, hizo la especialidad en Estados Unidos en los años 90. Y él me decía, Paredes, te explico lo que ocurre con respecto a eso del seguro. Allá en Estados Unidos todo se maneja con seguro, inclusive afuera de los hospitales hay abogados que le preguntan a la gente cómo lo atendieron, porque yo soy abogado y puedo demandar. Y tanto así que todos los médicos y los hospitales están obligados a tener un seguro que por médico al año pueden costar, me decía, $24,000 al año. Yo, ¿cómo? Obviamente los médicos de Estados Unidos ganan más. Y que al final eso lo que hizo fue encarecer la salud y la atención en los Estados Unidos. Y un médico no va a diagnosticar una apendicitis, que es un problema en el abdomen, tocándole el abdomen. Ahora no, ahora yo quiero una tomografía, una resonancia que cuestan $1,500. Entonces, eso habría que evaluarlo, ¿no? Si realmente una ley va a resolver los problemas, o como dice el doctor, hay dos componentes. Problema hay que evaluarlo de otra Hay dos manera. componentes, doctor, ¿usted coincide en eso? De que un componente es la ley que necesitamos para tipificar la mala praxis, pero también la transformación que necesita nuestro sistema. Sí, definitivamente necesitamos, pero cuando se hace una ley no se hace en un mes o 2 meses, una ley se hace en un año y hay leyes, por ejemplo, la ley 68, todavía perdura porque fue muy discutida y su legado ha seguido hasta ahora. Tiene que adaptación mínimo a la medicina virtual, pero eso es secundario. Entonces, si se va a hacer una ley, si hay un consenso entre paciente, médicos, administrativo, que la ley es necesaria, se tienen que sentar todos a ver cuál va a ser el contenido de la ley, inclusive con los diputados. Pero no podemos dejar que los diputados o que sea la ley de un solo sector. Tiene que ser un consenso para que sea viable. Pero como no solo va a resolver una parte del problema, tenemos que sentarnos a ver cuáles son
porque ayer estaba en la clausura del Congreso de Udela, se escuchaba a Marcela Lagarde, que es una antropóloga feminista mexicana, y que dice, nosotros buscamos la paz. Y en este estado actual de confrontación que afecta la relación médico-paciente, tenemos que lograr la utopía de los hospitales como espacio de paz. Volver a comunicar, basándonos en la ética médica, basándonos en la esencia de la medicina y del médico de servir al paciente. Entonces, para lograr esa paz tenemos que sentarnos a conversar. Y la crisis del Solano, por ejemplo, para hablar de esto, puede ser la ocasión de una figura, de una comisión de pacientes, médicos, administrativos, que vean cuáles son los nudos críticos del Solano para ver cómo se va a resolver, cuáles son las prioridades, cómo se hace. Cuando vemos las imágenes de los cuartos de observación de la sala, donde hay un hacinamiento y que va a favorecer infección y medicina no es garantía. Nosotros tenemos la obligación de buscar lo que sabemos lo mejor, nuestro conocimiento, pero no podemos garantizar que vamos a curar siempre, Así es. porque no es matemática. Entonces, sí buscamos todo, pero y eso, la comunicación, estoy de acuerdo con todos ustedes. Bueno, creo que aquí coincidimos en que sí es necesario, pero hay componentes, nadie lo mencionó en la mesa, lo mencionó antes que iniciáramos el programa, decíamos que en esta situación que hoy estamos analizando hay dos víctimas. Sí. Que muchas veces, claro, que es el paciente y su familiar, lo número uno, pero que en muchos casos también termina siendo víctima el personal médico, que no cuenta con un sistema que lo respalde. O el personal de salud, no solo el médico. Sí. Bien, yo quiero agradecerles por estar con nosotros esta mañana. Vamos a ver qué pasa. Esta semana sé que ha habido ya algunos campanazos que se están dando en la Asamblea Nacional. Hay propuestas que se han ido llevando a la Asamblea Nacional, así que vamos a estar pendientes. Yo creo que lo que usted ha aportado también es muy necesario, que todas las partes involucradas se sumen a la elaboración finalmente de la estructura y las leyes que nosotros necesitamos. Gracias por acompañarnos aquí en Radar. Voy a ir a la pausa, pero al regresar yo despido a nuestros invitados. Manejo de desechos y los desafíos. Se habla de qué va a pasar con Cerro Patacón, vienen nuevas licitaciones, qué hacemos con los municipios, un tema bastante complejo y vamos a estar analizándolo aquí de la mano de nuestros expertos invitados. Siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Radar. Tal como se lo habíamos avanzado, vamos a manejar hoy un tema de mucha importancia para todos y tiene que ver con la crisis provocada por el manejo de desechos, no solamente en la ciudad de Panamá, sino a nivel nacional y que va mucho más allá del futuro del vertedero de Cerro Patacón. Es la falta de políticas claves en el país en el manejo de desechos que nos enseña incluso a los ciudadanos a cómo hacerlo. Hoy quiero agradecer la participación en esta mesa de Radar a Alida Espadafora, bióloga y consultora en desarrollo sostenible. Alida, qué gusto tenerte acá. Muchas gracias, Castalia. Tenía rato de no verte y de verdad que me alegra que te hayas sumado a este tema. Ovil Moreno, director de la Autoridad de Aseo. ¿Quién mejor que usted, director, para acompañarnos a hacer como un pantallazo general de la situación actual que ustedes han tenido que empezar a enfrentar con crisis en varias partes del país? Claro. Y se suma también Joana Ábrego, directora legal del Centro de Incidencia Ambiental. Joana, qué gusto y qué bueno que te haya sumado también. Muchas gracias por la invitación. A ver, voy a empezar con usted, licenciado Moreno. ¿Cómo ha sido la situación que ustedes han recibido en este momento, el nivel de crisis que hemos vivido en este último año, que incluso obligó al cierre de vertederos en el interior del país que se había confirmado venían contaminando afluentes importantes que proveían agua a potabilizadoras claves en el interior del país? Quiero empezar por allí. Ok, buenos días a todas las damas presentes. Gracias, Catalina, por la invitación. En efecto, nosotros hemos encontrado una situación muy crítica en la Autoridad de Aseo. Crítica, te digo, en todos los sentidos de la palabra. Nosotros recibimos la indicación del presidente de la República de llegar a tomar control desde lo administrativo hasta lo operativo. Entonces, hablemos de lo operativo, que yo creo que aquí es lo que nos trae, ¿no? Sí. Nosotros encontramos un relleno sanitario en el cual
desde que tú vas entrando evidencias los diferentes problemas que existen, de todo tipo, sociales, hay problemas de pandillas, hay problemas de acceso, problemas de control, que tuvimos que ir mitigando y mejorando para tomar control del vertedero. Hoy podemos decir que tenemos un vertedero bastante controlado, gracias a Dios no hubo incendios el año pasado, ya que nos preparamos con anticipación, hicimos un convenio con el Cuerpo de Bomberos de Panamá, capacitamos a nuestro personal para que fuésemos nosotros el primer ataque o cualquier incidente. No es que estuvimos exentos o estamos exentos, te comento que hemos tenido más de 45 conatos de incendio en el región sanitario Cerro Patacón. Sin embargo, como hemos estado preparados, hemos logrado controlarlos de inmediato. Hoy podemos decir que hemos mejorado la accesibilidad con las pesas, ya no hay tanta demora como había antes, ya los camiones entran y salen en 45 o 50 minutos, no en 3 o 4 horas como hacían antes. Esto nos ayuda a que la frecuencia en la ciudad sea más rápida y podamos recoger más desechos y no tengamos excedente en las calles. Okay. Eso fue también de la mano del arreglo de las calles y de los accesos al relleno sanitario. Okay. Lo que me hablas en el interior, el problema que tuvimos en Azuero, un problema que fue hace como un mes y medio, en el cual tuvimos que nosotros ir a intervenir el vertedero en Macaracas, vertedero que está dentro de la reserva del Colmón, que es primera reserva que se creó en el país, en Panamá, en 1918, creada por el presidente Belisario Porras. Entonces es evidente que había un problema allí de hace más de 50 años y en efecto, pues había indicios de que habían lixiviados que estaban llegando a contaminar afluentes que después iban al río La Villa. Hicimos una intervención en conjunto con el Ministerio de Ambiente y se logró clausurar dicho vertedero en el área de Macaracas. Esto obviamente traía otros problemas, que era dónde disponía Macaracas. Claro. Se logró entonces conversaciones con los municipios de Guararé y de Las Tablas y ellos están recibiendo el tema de los desechos en estos vertederos. Hoy te puedo decir que estamos interviniendo ambos vertederos, Guararé y Las Tablas, ¿Y para ustedes también... siguen ese acompañamiento? Sí, estamos interviniendo en este momento los vertederos de Las Tablas y de Guararé para mitigar los problemas y dar un acompañamiento a los alcaldes. Vamos a ir de la mano con ellos, brindándoles todo nuestro apoyo técnico y Claro. cualquier otro apoyo que sea necesario, que esté a nuestro alcance para poder controlar esto. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Mientras que buscamos una solución integral, Sí. que es lo que aspiramos, a hacer Eso. una solución, eliminar los vertederos clandestinos que hay en los 14 municipios de Azuero, que son 7 en Herrera y 7 en Los Santos, eliminarlos y hacer un solo relleno sanitario en el área en el cual se reciba, se reutilice, se reduzca, se recicle o se transforme o se haga lo que se tenga que hacer para recibir y transformar Sí. estos desechos y sacar beneficio de ellos. Las imágenes que hemos estado proyectando mientras hacía esta introducción, el director de aseo responden a Macaracas. Pero sabemos que el CIAM, Joana, maneja un informe de la cantidad de vertederos y cuáles se han convertido también en potenciales contaminantes. No sé si nos puedes compartir ese informe que ustedes manejan para que sirva de base. Igual yo sé que ustedes manejan alguna información. Usualmente utilizamos como base en nuestros comentarios un análisis comprensivo que se hizo en el 2017 a raíz de la construcción del primer plan de gestión integral de residuos del país. Este es un trabajo que le costó al país casi $4 millones y consideramos que siempre es importante utilizarlo como referencia para cualquier decisión de política pública. Hizo un análisis de más de 40 vertederos a nivel nacional y encontró cifras alarmantes sobre la cercanía de muchos de ellos, por ejemplo, a cuerpos de agua, manglares, a comunidades que se ven afectadas directamente por la quema de residuos de manera irregular. La calidad de agua, hicieron estudios de calidad de agua, calidad de suelo, calidad de aire, y todos estos parámetros se veían en parámetros por encima de los máximos permisibles legales conforme a la legislación ambiental. Por supuesto, esta situación tan dramática que se vive a nivel nacional está teniendo un efecto directo en la salud pública de la población y por eso las demandas a nivel nacional por una solución que sea definitiva sobre la disposición final de los residuos. En ese sentido, siempre hemos considerado que es apropiada la ruta trazada por ese primer plan de gestión integral de residuos de dividir el país en grandes regiones. El plan proponía 6 regiones en donde se tuviera solo una instalación de disposición final de residuos por cada una de ellas. Para poder llegar a eso no podemos llegar a la aspiración de un relleno sanitario como tenemos el de Cerro Patacón, por supuesto, sino que hay que trabajar en toda la cadena para la reducción directa de los residuos que tienen que llegar a una disposición final. Porque ahí además vemos un problema de raíz en donde el país no
está gestionando adecuadamente su materia prima, porque realmente hay muchos productos que terminan siendo desechos que son perfectamente recuperables y reincorporados nuevamente en la economía. Eso reduce directamente el impacto ambiental y nos permite tener menos instalaciones de disposición final de residuos que, bien manejadas, no deben ser un problema para la población, porque ese es el otro problema. Nadie quiere ahora un vertedero cerca porque sabe el manejo histórico que se ha dado. Sí. ¿Hacia dónde deben ir los planes? El presidente de la República ha pedido la elaboración de un plan, arrancando con lo que debemos hacer con Cerro Patacón y el manejo de los desechos que llegan a Cerro Patacón. Pero más allá de Cerro Patacón, como decía al inicio del programa, ¿hacia dónde deben ir nuestras políticas de manejo de desechos a nivel nacional? Bueno, tenemos políticas nacionales ya. Desde el 2007 está la política de residuos peligrosos y no peligrosos. También está la política basura cero, ¿no? Que del 2018 está el plan, la ley de gestión integral de residuos del 2021. O sea, políticas hay, no se están implementando como deben ser. Tenemos planes, tenemos el plan de INECO del 2017, tenemos la actualización del plan que lo ha estado haciendo el Banco Interamericano de Desarrollo. Tenemos planes sobre el tema del plástico, la hoja de ruta, estrategias, etcétera, la hoja de ruta del plástico. Pero hace falta acción, implementación. Y no es solamente la autoridad de aseo, también está el propio Ministerio de Salud, que es el ente regulador de los residuos en Panamá, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Comercio e Industrias. Tenemos que ir hacia mirar, y tal como lo dicen los planes, los flujos de residuos, porque no todo debe ir a un vertedero y tampoco a un relleno sanitario, si lo queremos ver así. Entonces, tenemos que ver de raíz lo que podemos hacer, que es, por ejemplo, la segregación en la fuente, buscar que llantas vayan a un lado, electrónicos vayan a otro, los plásticos, materiales valiosos también. Y no solamente estamos hablando de la basura domiciliaria, que es lo que ve la autoridad de aseo, sino también residuos de construcción, residuos del sector agrícola, del sector de textiles, del sector de los RAEs, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Tenemos que buscar opciones. No deben nunca ir a un vertedero. Además, los vertederos no tienen ningún control, salvo el de Cerro Patacón, el del Diamante, y de ahí para adelante para de contar. Ay, pero ¿cómo ordenamos la recolección? Arrancando por ahí, porque al final voy a quedarme con Cerro Patacón. A Cerro Patacón va todo tipo de desechos, director. En este momento en Cerro Patacón se reciben todo tipo de desechos. Nosotros llegamos y recibíamos lo que sea. Estamos tomando ya controles para empezar a manejar, por ejemplo, el tema de las llantas, como mencionó Alida. Tenemos un área totalmente separada para recibir las llantas, para que no estén mezcladas con el desecho que se recibe a diario, todo junto, ¿no? Entonces, nosotros te puedo decir que en Cerro Patacón, Castalia, hemos tomado muchas medidas correctivas. ¿Todavía tenemos problemas? Sí, tenemos muchos problemas todavía, pero estamos mitigando los problemas que encontramos. Ahorita mismo tenemos una licitación publicada para la construcción de una nueva tina de vertido, porque cuando la gente habla de que Cerro Patacón se le acabó el tiempo de vida, bueno, se le acabó el tiempo de vida el área que está debidamente preparada para recibir desechos. Entonces, responsablemente estamos licitando para tener una nueva tina de vertido que nos daría 5 años aproximadamente más, mientras que vamos caminando hacia la solución integral, que es lo que quiere el presidente de la República. ¿Pero se va a quedar Cerro Patacón allí? Al principio de esta gestión se hubo todo un debate si debería permanecer allí con otras políticas o tendríamos que migrar a otro modelo, no otro Cerro Patacón en otro punto del país. Estamos evaluando qué es lo que hay que hacer bien. Yo te voy a decir mi opinión personal. Mi opinión personal es que nosotros tenemos que hacer algo aquí en Cerro Patacón, porque para irnos a otro lugar estaríamos impactando un lugar nuevo. Ya tenemos un lugar impactado por muchos años. Entonces hay que trabajar en tratar de remediar este lugar dándole un buen tratamiento a los desechos como se hace en otros países del mundo, de una forma ordenada, de una forma bien hecha. Nosotros no tenemos que llegar a inventar nada, ya las cosas están inventadas, funcionan en otros lugares. Tenemos que traer esos programas o esas plantas o o sea, ya funcionan en otros lugares perfectamente bien. Tenemos que traerlo a Panamá. Lo que pasa es que no había habido una voluntad real de hacerlo. El presidente Murillo sí tiene la voluntad real de que hagamos una solución integral en el relleno. ¿Y qué finalmente está administrando eso? ¿Están administrando? ¿En qué quedó el litigio de la empresa que fue sacada, de la nueva licitación? ¿Eso cómo quedó? En la licitación
perdón, la administración que llevaba Urbalia, eso se extingue de manera natural en el 2024, o sea, se le termina y la autoridad de aseo en ese momento toma el control del manejo del relleno sanitario de Cerro Patacón y hasta el momento nosotros estamos llevando este manejo. Obviamente hemos tomado medidas correctivas, encontramos que había una mora en el confinamiento de los desechos, que es lo que podemos hacer ahora. Había una mora de 5 o 6 meses. Hoy te podemos decir que Cerro Patacón tenemos un confinamiento estamos en época de lluvia, tal vez no podemos confinar todos los días, pero en máximo 15 días estamos confinando. En el verano confinábamos en una semana. Entonces, esas son medidas que se toman para mitigar la producción de lixiviados, por ejemplo, porque se produce por la descomposición de los desechos que llegan al relleno sanitario. Y no se han reportado nuevos incendios que han afectado a toda la ciudad. ¿Qué hacemos con Cerro Patacón desde la perspectiva y estudios que ha hecho el CIAN? Bueno, es una pregunta bien difícil, pero como te digo, la respuesta va y es compleja. De nuevo, estudios que han costado $4 millones al Estado panameño para tratar de brindar una solución. Y como decíamos, consideramos que va más por la parte de trabajar desde la cadena al principio. No podemos pensar solamente en la disposición final, sino vamos a reducir el volumen que tenemos que gestionar. Y en ese sentido nos gustaría mucho escuchar más de la autoridad de aseo en el sentido de sus estrategias para procurar mayor recuperación. Urbalia utilizaba una solución que no era la ideal, tenía un hangar de reciclaje en donde los recicladores de base podían ir y recuperar algo de material de los camiones que ingresaban. Obviamente sabemos que no es lo ideal, necesitamos una segregación en la fuente como lo menciona Alida, pero nos gustaría ver más promoción de ese tipo de estrategias. Por otro lado, más de buscar medidas a través de incentivos u otros de que se reduzca la cantidad de desechos que tenemos en nuestras casas asociados al mal diseño de los productos que utilizamos y a la falta de lugares en donde disponerlos adecuadamente. Pensamos que el modelo de gestión que se debe construir en un nuevo plan de gestión integral de residuos, primero debe ser ampliamente participativo, conforme al acuerdo de Escazú. Le explicaba un poco al director que aspiramos a que haya una consulta amplia antes de la adopción del nuevo plan de gestión integral de residuos, para que todos los sectores puedan tener una opinión sobre la propuesta y que una vez adoptado este plan, realmente sea una política de Estado y no una decisión que cambie de administración en administración. Porque si cambiamos el librito cada 5 años, realmente es lo que está pasando. Vemos los perjuicios y vemos el efecto directo en la salud pública. ¿Tu opinión, Alida? Sí, yo quiero poner el dedo sobre la llaga. Y es que realmente el consumidor tiene una parte, definitivamente, y tiene que tener la información, y muchas veces no tiene la información de cuán contaminante y cuán dañino para el ambiente y a su propia salud son muchos de los productos que desechamos o que utilizamos. Muchos químicos, contaminantes orgánicos persistentes, disruptores hormonales, cancerígenos, en el plástico, en los electrónicos, en los textiles, aerosoles. Bueno, es en una infinidad de productos y no hay la información necesaria brindada al consumidor. Pero también hay una responsabilidad de los productores, de los fabricantes, del que trae esos productos a Panamá. Y de ahí, desde el plan de gestión integral de residuos de la INECO a la actualización, a tantas estrategias, se habla de la responsabilidad extendida del productor. Y en las leyes también está. Tenemos que adelantar, tenemos que avanzar hacia ellos y Costa Rica lo está haciendo, Colombia, muchos países de Latinoamérica, de Europa, de Asia. Hay una corresponsabilidad. Muy bien lo ha dicho Bill, sí, hay una responsabilidad del consumidor, pero también de las empresas. Entonces allí no hemos avanzado mucho, hay un borrador de una normativa para los residuos eléctricos y electrónicos y de ahí tenemos que avanzar hacia las llantas, que es urgente que quien está generando, produciendo, tenga también una responsabilidad y podemos comenzar con esquemas voluntarios y ver cómo funciona, porque en esas cadenas de que, por ejemplo, yo tengo mi auto, tengo que cambiar las llantas, de hecho estamos generando una cantidad enorme de neumáticos, muchos, miles llegan a Cerro Patacón diariamente. Entonces, cuando cambiamos la llanta, podemos nosotros como consumidores pagar $1, $2, pero también el que tiene la llanta, cuando tú la vas a comprar nueva, te debe recibir aquella, ¿sí? Y que haya una recuperación, porque ningún municipio, ni la autoridad de aseo, puede con tanto residuo que estamos generando en Panamá. Pero eso quería preguntar. Más de 1.2 kilogramos por persona. Cada vez que nosotros, muchísimo más. Cada vez que nosotros abordamos este tema quedamos en lo mismo. Pero ¿quién debe permanecer con esta responsabilidad? ¿Gobiernos locales,
una autoridad de aseo que se extienda a nivel nacional o empresas privadas? Es que está el tema institucional también. Yo pienso que en este tema es bien importante que la gente tenga claridad. La autoridad de aseo tiene una responsabilidad, sí, pero como mencionó Alida, es importante que la gente entienda que tiene una responsabilidad extendida, tanto el consumidor como el que trae también, y es compartida, porque yo no puedo, o sea, no podemos pretender que solamente se le tire la responsabilidad a la autoridad de aseo. Señores, tenemos que aprender a separar en fuente, y nosotros estamos trabajando en eso, Alida. Pronto vamos a empezar una campaña que ya la estamos preparando para empezar inicialmente a hacer una campaña que la gente entienda que separemos primero orgánico de inorgánico. ¿Por qué tan sencillo? Porque si tú le dices al panameño de a pie, al panameño, al pueblo, que tiene que separar en 5, no va a pasar. Total de acuerdo. Entonces, tenemos que hacer algo sencillo, algo dócil primero, que entendamos que separemos en fuente, orgánico de inorgánico, y de ahí arrancar. Y como Estado estamos empezando a preparar una oferta que no ha existido nunca, una oferta del Estado en tema de reciclaje. Eso lo estamos incluyendo en la licitación nueva que estamos preparando para la recolección de los desechos de la ciudad capital. Estamos metiéndole que en cada área tiene que haber un tema de reciclaje. No te puedo hablar más de eso porque es una licitación pública. Entonces no quiero dar más detalles. No puedo dar más detalles porque podría beneficiar o perjudicar a alguien. Entonces eso está preparándose también. Una de las cosas que me llamó la atención esta semana que termina es cuando escuchaba al ministro de Ambiente señalar, hablando de la cantidad de basura que llega a las playas de Costa del Este. Y él decía, el 60% de esa basura viene de San Miguelito, distrito que en este momento está iniciado un proceso de licitación para buscar un mecanismo que va más allá de quién le recoge la basura, sino cómo enfrentan una complejidad de recolección de basura en San Miguelito. La alcaldía ha dicho, va a hacer una contratación por $5 millones para recoger la basura de las playas. Pero ¿cómo hacemos para que tanta basura no llegue a la playa? Nos vamos a gastar 5 millones que están siendo cuestionados, pero el otro año tenemos que volver a pagar 5 millones más para volver a recoger la basura que va a llegar a las playas. ¿Cómo manejamos una situación como esa? Es un tema que tenemos que trabajar desde adentro del hogar. Hay que hablar con la gente y que la gente entienda en cada hogar que tú eres fuente de desecho en tu casa, Castalia. Tú mencionaste fuera... dos bolsas. 2 bolsas en tu casa diaria, es mucho. O sea, uno tiene que saber y tener claro que es una responsabilidad mía, porque lo que yo desecho en mi casa era mío. Yo tengo que preocuparme dónde queda finalmente dispuesto, que quede bien dispuesto y que se maneje de una forma correcta. Lastimosamente la persona, el panameño, lo que le interesa es no tener en la puerta de su casa. No le importa si la lleva a la puerta de la casa de Castalia y la deja allí. No le importa si la deja en la entrada de una cancha deportiva que probablemente van sus hijos a jugar allí. No le importa si la deja en una acera, no le importa si la deja en un río. Las imágenes son claras. Aquí nosotros diariamente, cuando hacemos nuestro recorrido en San Miguelito o cualquier otra parte, aparece gente que delante de las cámaras va, suelta la bolsa de basura, se lleva la basura y tira el contenido en el pataconcito. Es muy complejo. El tema también, digo, es que hay que verlo de todos los ángulos. Es tan complejo, hay que trabajar puerta a puerta, haciendo educación ambiental, indicando cómo se debe disponer la basura, dónde, y si ojalá hay una recolección en la fuente, ojalá eso sería, habría que aplaudir esa iniciativa. Hemos tratado desde distintas instituciones, desde el mismo municipio de Panamá, que hubiera un piloto, un área, un barrio donde se pudiera recolectar en la fuente y educar. Pero hay que educar y educar y educar. Es lo que todo el mundo está pidiendo. Pero no basta educar y decir tienes que hacerlo así. Hay que brindar la infraestructura, la logística, cómo lo vas a recolectar. Si tú quieres ser un buen ciudadano y quieres disponer bien tu basura, tienes que darle las opciones. Pon tu refrigerador aquí, tu celular por allá, tus plásticos por aquí. Me parece muy bien, orgánico, inorgánico, porque creo que todo el mundo entiende eso. Y ojalá lo orgánico se pueda llevar a compostar, porque lo orgánico es lo que está permitiendo toda esta lixiviación, esta chicha tóxica que se está dando en todos los vertederos de la República de Panamá. Se dan en las calles, tú ves los charcos llenos de lixiviados. O sea,
en lugares donde no se recolecta con la regularidad necesaria. Si me permiten, aportaría solo 2 ideas. Uno es que hay que enfrentar la realidad de que concesionarios en el pasado que han tenido una responsabilidad más global han fallado al Estado en el cumplimiento de sus obligaciones, y ahí nos preocupa de que haya una nueva licitación en donde todas las responsabilidades quedan bajo el paraguas de una sola empresa, y pensaríamos que es mejor apostar a un sistema que reconoce la labor que puede hacer cada actor en la cadena, ¿no? Hay una serie de empresas ahora que se han desarrollado para la recuperación de residuos que tienen un rol que jugar y lo han hecho ante la falta del Estado. También, por otro lado, están los recicladores de base, que son un actor que debe ser incluido en estas discusiones y que debe buscarse cómo articulan en este sistema macro. Y por último, decir que es importante que cualquier solución que se dé debe procurar que se incentive esa recuperación y no lo contrario, porque actualmente, por ejemplo, en donde se paga por la tonelada recogida o tratada, es un desincentivo para el reciclaje porque estamos perdiendo volumen por la tonelada que se paga. Así que es necesario considerar ese tipo de duplicidades o traslapes en estos sistemas que se diseñan. Es más, en el contrato anterior con Urbalia, antes Urbacer, en ese contrato el Estado se comprometía a llevar al relleno 1.000 toneladas diarias. O sea, qué cosa tan como tú dices, desincentivar, el reducir más bien desde el origen toda esa basura que estamos generando. Entonces tienes que pagar por ello, ¿no? O sea, por lo menos 1.000 toneladas deberían entrar. ¿Cómo vamos a reducir? Yo espero que en el próximo contrato no esté así, porque entonces esto va a decir, bueno, generemos, votemos todo lo que podamos para que esta empresa, y la empresa que recoge también no va a tener un incentivo para llevar algunos residuos a otro destino, ¿no? Que sea, porque hay muchas empresas, hay ONGs. Está ANCON también, por ejemplo, y haciendo un trabajo increíble en el tema de los plásticos en proyectos del Ministerio de Ambiente. Quiero salir un poco de Cerro Patacón, porque es que el problema de la crisis por el manejo de desechos se extiende a nivel nacional. Un estudio de ustedes revelaba que se necesitaban al menos, eran 4 o 6 grandes vertederos para distintas regiones. El estudio decía que 6 regiones. 6 regiones. El plan de gestión integral. Eso está, o sea, al final, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer en Azuero? ¿Dónde se va a ubicar el vertedero que han dicho ya las autoridades están obligados? No voy a hablar de vertedero porque suena feo. El relleno sanitario porque tampoco sé qué modelo de manejo se va a implementar. Pero ya se ha decidido que se va a convertir un solo... Sí, mira, acá estaría. ¿El relleno o vertedero? Lo que hablaste ahorita tiene diferentes definiciones. Después lo podemos conversar con más calma. Pero una cosa es relleno sanitario, una cosa es vertedero a cielo abierto, centro de tratamiento. Hay pero muchas va a ser uno solo. Pero mira, te comento. Azuero, lo que el presidente de la República quiere es hacer un solo relleno sanitario para recibir y darle un tratamiento a todos los residuos del área de Azuero. Ojo. Estamos haciendo las verificaciones, cuidado que ese vertedero se hace no en el área de Azuero, sino en el área de Divisa, en esa área por ahí, y pudiésemos recibir inclusive Azuero, Coclé y Veraguas. Eso es lo que aspiramos. Estamos trabajando sobre eso, ya nos hemos reunido con los alcaldes de los 14 alcaldes de Azuero y ellos están dispuestos a participar en el tema. Te adelanto también que a través del Banco Interamericano de Desarrollo ya tenemos adelantado un tema igual para Bocas del Toro. Estamos buscando yo mandé ingenieros al área para verificar ciertos terrenos ya en Bocas del Toro donde pudiésemos ubicar una sola planta para Bocas del Toro y traer en esa sola planta todo lo que produce la provincia. Hacer zonas de transferencia a los lugares muy lejanos, porque las zonas de transferencia son para evitar que haya un tiempo demasiado largo en ir y venir. Entonces, hacer zonas de transferencia y llevarlo a un solo lugar, inclusive traerlo de lo de las islas a tierra firme y tratarlo también. O sea, que ya estamos adelantando aquí, Bocas del Toro, y ya empezamos a conversar para el área de Azuero. Ahora, Ovil, a mí me preocupa mucho el tema institucional. La autoridad de aseo debía ser una autoridad reguladora, no ejecutora, porque es juez y parte. O sea, ¿cómo vamos a multar a una autoridad de aseo que ha contratado a una empresa que no está cumpliendo? ¿Qué tal? No. Entonces, tenemos que aumentar la cobertura. La cobertura, tú lo has dicho, Joana, debe estar en todas las provincias y más bien apoyar a estos municipios que
muchos de ellos tienen que ser subvencionados Hoy día por la el ley no lo Estado. permite. Hoy día la ley no se lo Hoy la permite. ley no lo permite. Bueno, No. hay algunos mecanismos que se pueden buscar en, no sé, asociaciones público-privadas, yo no sé. Habría que Pero- modificar la ley pero que creó la autoridad de aseo. Te comento. La ley que creó la autoridad de aseo sí le permite a la autoridad de aseo ir a todo el país. El tema es que por Debía ser. presupuesto nadie había hecho absolutamente nada en ese sentido. El presidente de la República me dio instrucciones y ya yo, o sea, si ustedes ven, Autoridad de Aseo ha ido empezando a buscar presencia en el interior de la República porque hay problemas en todo el país. Ya yo fui a hacer inspecciones por instrucciones del presidente a Chiriquí, yo fui a David, a Hualaca y a Boquete. Estamos preparando algo para hacer algo con el vertedero de Boquete. Fui a a Veragua, ya fuimos también a hacer la visita a Montijo, a Atalaya, a Pero Río de ustedes Jesús. van y ustedes regresan. No, pero que voy. Eso no es tan Alida, sostenible. déjame explicarte. Explíquese. Azuero ya estamos interviniendo. Eso es muy bueno. Estamos interviniendo en Azuero. Nosotros intervinimos, Pocrí hace 2 o 3 meses que estaba prendido el vertedero y tuvimos que ir. Fui personalmente con un equipo y fuimos, trabajamos el fin de semana y controlamos Pocrí. Pero ya estamos interviniendo. Macaracá lo cerramos. Pero no interviene porque el presidente da una instrucción o porque la norma. Es que lo que pasa es que nos dijeron, oye, la autoridad de aseo tiene que ir para el interior. Director, vaya para el interior. El país Pero no en el está ahí interior permanente. también sí estamos dando el acompañamiento técnico. Yo te puedo decir una cosa. Tú le preguntas ahorita mismo, me llaman alcalde, representante del interior, a todos los estoy apoyando, en todo lo que está a mi alcance. No, está muy bien, Inclusive pero- sí. tienen camiones dañados en sus áreas. Dame acá, ¿qué Pero pieza necesita? necesita más garra la autoridad de aseo, es lo que tú Necesitamos Y dices. un los poquito municipios más de también acceso. no tienen. Hay rellenos sanitarios que ha Los municipios no se construido dan abasto. la autoridad de aseo y se han perdido. Ahorita son vertederos. ¿Por ¿Quieres qué? agregar Porque algo, eso no Johanna? es Sí, sostenible. sobre Azuero me gustaría aportar que qué bien que se ha suspendido la operación del vertedero de Macaracas, pero recordemos que los lixiviados siguen allí contaminando el río. Entonces, esa sola medida no remedia la problemática de una situación que es bastante compleja, que no se debe solo al mal manejo de residuos, sino que tiene otros contribuyentes que debe buscarse la sanción y resolución de todas esas fuentes de contaminación, sobre todo en un contexto en donde recordemos que Azuero todavía está sin agua. El presidente hizo anuncios ayer que hacen pensar que va a demorar mucho más tiempo la limpieza del sistema para poder procurar agua potable nuevamente. Y hay dudas de la comunidad de si el agua que se está distribuyendo actualmente para consumo humano es segura. Ok. Quiero regalarle a cada uno 1 minuto de sus conclusiones. Sé que este es un tema muy profundo y que de seguro vamos a tener una segunda oportunidad de analizarlo. Quiero empezar contigo, Alida. Sí, bueno, mira, hay que cambiar el paradigma. Nosotros estamos acostumbrados a recolectar si se recolecta en una frecuencia X y botarla. En el mejor de los casos, bueno, en un vertedero, muchos totalmente descontrolados, o sea, no hay ninguna revisión de cuánto entra, qué sale, nada. Y otros, bueno, hay rellenos sanitarios como el Diamante, el de Patacón, que todavía tiene muchos problemas. Pero no, eso no es suficiente y ningún municipio puede seguir así. No vamos a tener suficientes camiones ni lugares para colocar la basura. Tenemos que buscar que los distintos flujos de residuos lleguen a un destino diferente, no a un vertedero, no a un relleno sanitario. Que sean aprovechados lo que se pueda aprovechar, o algunos otros que son peligrosos y que no solamente los hospitalarios, los peligrosos, están en todas partes, en nuestra basura diaria, llevarlos digamos, a una incineración. Y eso, pues, todavía estamos en pañales. Tenemos que trabajar hacia allá. Johanna. Yo diría que nunca va a haber suficiente presupuesto para resolver un tema tan complejo como este y por tanto hay que buscar eficiencia. No podemos seguir apostando a diagnósticos y planes y agendas que simplemente entran en conflicto unas con ellas y que luego no vemos la implementación. La política debe ser implementación sin duda para lograr una resolución definitiva a esto. La autoridad de aseo está presente, estamos anuentes a todo este tipo de problemas y estamos nosotros dispuestos a colaborar y a participar en todo lo que sea necesario, porque definitivamente necesitamos que la gente entienda, que la comunidad entienda que esto es responsabilidad extendida y compartida. No es solamente responsabilidad de la autoridad de aseo 100%. Nosotros tenemos que recoger y hacer nuestro trabajo como lo hacen nuestras hormiguitas, nuestros recolectores, gente muy humilde que hace su trabajo con mucha vocación, porque tienen que tener vocación para hacer lo que hacen. Porque no cualquiera recoge la cantidad de porquería que votan otros panameños de forma irresponsable. Entonces,
yo pido respeto para la autoridad de aseo, respeto para mi gente. Hace un trabajo muy bonito. Todos tienen una historia, todos tienen un problema. Y ellos van desde las 3, 4 de la mañana a trabajar, a hacer lo que otro panameño no quiere hacer. Pido respaldo de la comunidad para nosotros, porque si lo hacemos en conjunto, podemos hacerlo. Entre todos podemos conseguir un mejor resultado. Y no olvidemos oír a los recicladores de base, porque de alguna u otra forma también están contribuyendo a que los residuos vayan a otro destino diferente. Así es. Me quedo con estas reflexiones y les agradezco a los tres acompañarme en este segundo bloque de Radar. Natalia, por Vamos a seguir porque la verdad que los anuncios que ha hecho el director aquí son bastante importantes y ahí quedamos a darle seguimiento. Vamos a ir a la pausa. Al regresar, miren, nos va a acompañar el ex fiscal peruano José Carlos Ugaz, también expresidente de Transparencia Internacional. ¿Por qué? Porque se han revelado aquí en Panamá investigaciones que revelan cómo dineros producto de la corrupción en Venezuela se han desviado al menos a 30 países, $70.000 millones, algo así. Parece que varios de esos millones han llegado a Panamá. Siga con nosotros aquí en Radar. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros aquí en Radar. Bueno, y tal como lo hemos avanzado, hoy nos acompaña José Carlos Ugaz, expresidente de Transparencia Internacional, también muy recordado como fiscal en el Perú, de uno de los casos penales más sonados a nivel de Latinoamérica y que debió en el transcurso del tiempo habernos dejado lecciones aprendidas en materia de corrupción. Pero de eso justamente vamos a hablar. Qué gusto tenerle con nosotros en Radar. Bienvenido. El gusto es mío. Muy buenos días. Y les reitero, esta semana ha sido presentado en Panamá un informe revelado por Transparencia Internacional que detalla los efectos de los flujos ilícitos provenientes de Venezuela a través de operaciones financieras vinculadas a unos 30 países y cuyos dineros también habrían llegado a Panamá. ¿Cómo ha sido esta trama? ¿Qué cosas puntuales se han revelado? Justamente lo que quiero compartir con usted y nuestros televidentes esta mañana aquí en Radar. Empecemos. ¿Cuáles son los principales hallazgos que han presentado ustedes esta semana? Este es un esfuerzo de Transparencia Venezuela, que es el capítulo venezolano de Transparencia Internacional, la organización más grande del mundo que lucha contra la corrupción y promueve la integridad, y que empieza a obligarnos a salir a otros países porque la constatación fáctica es que en Venezuela no hay justicia, ¿no es cierto? Ya hay informes de la Misión Especial de Naciones Unidas sobre Venezuela que señalan que en Venezuela la justicia no solamente no existe en términos objetivos, es decir, que pueda resolver conflictos neutralmente, sino que es utilizada como un instrumento político para perseguir a los enemigos y silenciar a la disidencia. Entonces, como no es posible alcanzar justicia en Venezuela, el capítulo venezolano de Transparencia empezó a verificar la situación que tenían los venezolanos involucrados en actos de corrupción en otros países. Y nos encontramos con una sorpresa inmensa. 178 casos han podido ser detectados hasta el momento en 30 países que más o menos involucran el 68% de lo que se estima que se ha robado por actos de corrupción en Venezuela, y que ese 68% alcanza a $70.000 millones. Gran parte de ese dinero ha sido sacado, obviamente, de la fuente del petróleo de PDVSA. Entonces, lo que el capítulo venezolano de Transparencia ha intentado hacer es ir a esas jurisdicciones. Estamos hablando, en primer lugar, de Estados Unidos, que es el que más investigaciones y condenas tiene. Hay aproximadamente 40 venezolanos condenados y en prisión en Estados Unidos por actos de corrupción y lavado. Está Portugal, está España, está México, está Argentina, República Dominicana, Liechtenstein, y también se han encontrado en los últimos tiempos flujos de dinero que, por las características de Panamá de ser un mercado financiero muy dinámico, pasan por este país o en algunos casos se quedan en inversiones que hacen los corruptos aquí, comprando inmuebles, edificios, condominios, embarcaciones, bienes suntuarios, etcétera, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es la trama? ¿Cómo operan? ¿Y qué ha podido identificarse en estas primeras investigaciones? Lo claro y objetivo es que estamos hablando de una red criminal enquistada en el poder. Es decir,
las discrepancias que uno pueda tener con el régimen de Maduro, más allá de si uno simpatiza o no con una ideología de izquierda o de derecha, es que estamos hablando de una organización criminal. Esto ya no es un gobierno, es una organización criminal enquistada en el poder y que ha utilizado esos resortes para enriquecerse y enriquecer a las personas que son adictas o cercanas al régimen. Desde la peluquera personal del señor Chávez hasta los ministros y altos dirigentes de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo se ha extraído el dinero de Venezuela? Hay muchas formas que se han podido detectar. Desde el sobreprecio, por ejemplo, en el sistema de compra de alimentos. En Venezuela existe un sistema de distribución de alimentos que son las cajas CLAP, porque como no hay comida y el régimen tiene el monopolio de la alimentación, compra alimentos en otros países del mundo, en Argentina, en México. Y hemos encontrado que esos alimentos no son aptos para el consumo humano, se les pone un sobreprecio 4, 5, 10 veces su valor y esa diferencia genera miles de millones de dólares en beneficio de estas personas. Otra forma de extracción de riqueza por vía de la corrupción es el saqueo de PDVSA, la gran empresa nacional de petróleo. No olvidemos que Venezuela ha dejado de ser uno de los principales exportadores de petróleo para hoy día tener una producción ridícula de muy pocos barriles de petróleo al día. Y eso, por ejemplo, combinado con el sistema de cambio de moneda, que también es monopolio del gobierno, ha generado esquemas de corrupción que en un solo día, por ejemplo, produjo 600 millones de dólares de ganancia a una persona, porque venían estos sujetos vinculados al régimen que decían: yo le voy a prestar dinero a PDVSA. En primer lugar, PDVSA no necesita que le presten dinero, si es la empresa más importante de Venezuela. Le prestaban en bolívares y a los pocos días PDVSA les devolvía el supuesto préstamo en dólares. Entonces, lo que había sido prestado en bolívares, digamos que aproximadamente podían ser 20 millones de dólares, se devolvían en dólares a cambio en 600 millones de dólares. Usted empezó señalando esta entrevista de que esperar que Venezuela haga investigación, eso no es real, es impensable. Pero advierten a través de este informe cómo estos capitales ilícitos han ido canalizando a otros sectores fuera de Venezuela, posiblemente incluyendo a Panamá. ¿En qué sectores específicos habrían sido invertidos esos dineros? ¿En qué tipo de negocios? A ver, Panamá se vincula con esta red criminal por distintas áreas. Una primera es la generación de instrumentos que facilitan el tránsito del dinero sucio a través de lo que se conoce como lavado de activos o blanqueo de capitales. Es decir, la creación de empresas offshore, empresas oscuras, opacas, donde no se sabe quién es el beneficiario final y que permite que uno pueda sacar dinero de Venezuela, hacerlo transitar por estas empresas y llevarlo a otras partes del mundo. Solamente una persona, que es el señor Alex Saab, un colombiano que estuvo preso, fue capturado en África y luego remitido a los Estados Unidos y canjeado después por los Estados Unidos por otros prisioneros, y que Maduro lo ha nombrado ministro, siendo colombiano, precisamente para blindarlo y que la justicia no pueda llegar a él. Solo ese personaje tiene más de 90 empresas offshore a su nombre, precisamente para poder facilitar este tipo de negocios. Otra fórmula ha sido utilizar el sistema financiero panameño para canalizar recursos. Incluso se llegó a crear un banco aquí, el banco All Bank, que está quebrado y que hoy día es materia de un proceso penal en el que la Superintendencia de Banca de Panamá está tratando de ver cómo se recuperan esos activos. Y también hay inversiones en embarcaciones, en edificios, en propiedad inmobiliaria, ¿no? Ahora bien, esa información ustedes la suministran al Ministerio Público, porque debo señalar, apenas conocimos esta semana la información, tocamos base con el Ministerio Público y no conocemos hasta este momento una investigación formal. ¿Qué esperan ustedes de Panamá? ¿Qué cosas pueden ustedes esperar de Panamá, tomando en cuenta lo que ya han dicho también en la presentación de este informe? Los peligros y el retroceso que representa para Panamá una actividad como esta proveniente de los capitales ilícitos de Venezuela. Ese es un punto muy relevante, porque esto no es un problema de Venezuela solamente. Claro que es un problema de Venezuela. Las primeras víctimas de esto son el pueblo venezolano. Más de 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país y la gran mayoría en condiciones miserables. No tienen comida, no tienen salud, no hay luz eléctrica, agua potable, etc. Pero también es un problema global y en particular en este caso es un problema para Panamá, porque distorsiona
la economía de este país. El precio por metro cuadrado en las áreas inmobiliarias de Panamá evidentemente se han movilizado e incrementado a raíz del flujo de inversiones con dineros oscuros en territorio panameño. Y eso no solamente afecta a quienes tienen la posibilidad de comprar condominios de lujo o edificios en zonas residenciales de alto nivel, sino que tiene finalmente un impacto en la población porque afecta el sueldo mínimo, el costo de los alimentos, etc. Y por otro lado, lo que usted menciona es correcto. Panamá ha hecho un gran esfuerzo para adaptar su legislación, presentar una imagen de un país que no quiere permitir que efectivamente dineros que vengan del crimen organizado transiten por este territorio, y eso le ha servido para poder salir de las listas grises o negras que la tuvieron por mucho tiempo ahí estigmatizada. Y este tipo de actividades evidentemente pueden implicar un retroceso, porque objetivamente se está utilizando mecanismos generados en Panamá para facilitarle la vida a estos corruptos. Ahora bien, ¿es posible, sin la colaboración de Venezuela, llegar al fin de esas investigaciones? Hipotéticamente hablando, mañana, no sé, el Procurador General de la Nación anuncia al país que inicia de oficio una investigación a raíz de estas revelaciones. Hoy no tenemos relaciones diplomáticas con Venezuela, por ejemplo, pero y ya tenemos la experiencia, tenemos un caso de Brecht que no llegamos al final todavía. O sea, si contar con colaboración de países como Brasil ha sido difícil, ¿qué podemos esperar de contar con una colaboración con países como Venezuela? Es absolutamente posible. Y el hecho que Venezuela no colabore con Panamá no es porque no tienen relaciones diplomáticas. Venezuela no colabora con nadie. Lo que hemos constatado en todas las jurisdicciones donde hay casos venezolanos es que nunca responden a los requerimientos de la justicia de otros países. El único caso donde ha habido un documento venezolano que se ha incorporado a una investigación penal es en una investigación en España, donde uno de los corruptos más visibles de Venezuela, el señor Gorrín, que está prófugo de los Estados Unidos y procesado en España por blanqueo de capitales, presentó una sentencia de un juzgado de Caracas que dice que es inocente. Y con ese documento ha pretendido salir de esa investigación. Pero sí es posible. ¿Por qué? Porque hoy día existen las unidades de inteligencia financiera, aquí la UAF. Exacto. Existen instituciones como Transparencia Internacional Venezuela, que tiene una base de datos inmensa con información de todos los casos más relevantes y de las personas, sus contactos, sus testaferros, sus empresas. Lo que venimos haciendo es yendo a los países donde hay investigaciones y diciendo, acá está la información. Usted no necesita esperar que Venezuela le conteste este pedido porque nosotros tenemos esta información. Una vez que la jurisdicción, la Fiscalía, el Poder Judicial toma conocimiento de esa información, puede activar otros pedidos a las unidades de inteligencia financiera, etc. ¿Y a cuántos empresarios panameños podría estar involucrando estas investigaciones preliminares? Mire, hay uno muy visible que es el único del que puedo hablar porque los otros son investigaciones reservadas todavía, pero hay el caso de un señor de apellido Carretero que ha estado vinculado a la construcción de infraestructura en Venezuela, estadios, gimnasios, etcétera, y que está vinculado ya a un hecho que claramente hoy día evidencia la existencia de prácticas corruptas y que está siendo materia de investigación. Pero no es el único, tenemos información de muchos otros, pero tampoco quisiéramos que mientras no se activen las investigaciones eso sea público. Pero es suficiente para que el Ministerio en Panamá actúe. El Ministerio Público puede actuar de oficio con lo que se llama la noticia criminis, la noticia criminal, o si alguien viene y le entrega información, que es el caso que estamos tratando de coordinar, para poder facilitar información que permita que se activen estas investigaciones. Mire, yo creo que la realidad en Panamá es muy parecida a la mayoría de los países en América Latina que han sufrido las consecuencias de la corrupción y el robo de los delitos de miles de ciudadanos. ¿Cómo evalúa usted la etapa en que nos encontramos? Sobre todo Panamá. Panamá ha hecho esfuerzos, le contaba antes de empezar la entrevista, de que recientemente se ha presentado ante la Asamblea 2 proyectos de ley importantes, por ejemplo, una ley general anticorrupción, una que busca precisamente castigar aquí en Panamá el enriquecimiento injustificado. Aquí alguien llega sin un solo peso en el bolsillo, llega a diputado, llega a ministro y salen millonarios o multimillonarios. Eso no se ha castigado en Panamá.
y otras reformas al Código Penal panameño en materia de corrupción. ¿Cómo nos evalúa usted a nosotros y qué nos estaría haciendo falta? Panamá está en la media latinoamericana. Tal vez el único país que se diferencia del resto para lo malo es Venezuela por la magnitud. 70.000 millones de dólares, ningún país de América Latina ha sido objeto de un saqueo de esa magnitud. En lo positivo, probablemente el único país que se distancia también de la región es Uruguay, ¿no? Con una tasa permanente de control de corrupción muy eficiente. Costa Rica en su momento lo tuvo, ahora se ha deteriorado. Chile también lo tuvo, también se ha deteriorado. Por lo tanto, Uruguay permanece en un buen estándar hasta la fecha. El problema con nuestra región es que aquí la corrupción es sistémica, no es episódica. Por eso usted tiene que es tan corrupto un dirigente sindical, hoy refugiado en Venezuela, como presidentes o vicepresidentes de la República recientemente involucrados en casos de corrupción que son públicos, notorios, que todo el país sabe que están ocurriendo en el Congreso, en el Ejecutivo, en el Judicial incluso. Ustedes tienen un presidente asilado en este momento que está siendo investigado por corrupción. En el Perú tenemos 7 presidentes, 7, los últimos 7 presidentes elegidos democráticamente que han sido condenados o que están siendo investigados, incluso uno se suicidó para evitar ser detenido, que están vinculados a casos de corrupción. Y lo mismo pasa en el Brasil, en Argentina, en Colombia, el hijo de Petro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay aquí un problema de cómo se estructuraron nuestros países, cómo la corrupción se ha vuelto sistémica, y ojo que corrupción no solo es el soborno. Los especialistas hablan de una interacción entre la clase política, las élites empresariales, los profesionales y funcionarios públicos, y ahora el crimen organizado, ¿no? Que es un componente muy importante de la corrupción. ¿Cómo salimos de este profundo problema? Porque se supone que tenemos normas que nos acompañan. Hay normas, y quería terminar haciendo un comentario final, pero las reformas tienen que ser estructurales. Y la realidad no la cambia la ley. La ley ayuda, pero si no hay voluntad política, y el caso de Odebrecht que usted ha mencionado es un buen ejemplo, estaban las pruebas, los audios, las grabaciones, la información que vino de Brasil, que después en Brasil había un retroceso, se anuló, etcétera. Y sin embargo aquí no pasó nada, ¿no? Y hay un presidente de ustedes que hoy día está prófugo de la justicia, que fue de una popularidad inmensa en el país y que se preciaba de ser un gran gestor de inversiones importantes cuando todo el mundo hablaba en la calle de que estaba efectivamente cometiendo actos de corrupción. Hagamos esa lectura, doctor Ugaz, porque independientemente de las reformas, de las normas, ¿qué pasa cuando la gente abraza la corrupción y compra una frase que yo detesto que usemos aquí en Panamá, robó pero hizo, pero bien la esbozo porque es el claro ejemplo de lo que hoy tenemos? Porque al fin de cuentas la gente apostó por un gobierno que en su momento lideró una persona que no solamente ha sido condenada por corrupción en los Estados Unidos y en Panamá, sino que prácticamente ha sido prófugo de la justicia. Yo creo que acá hay dos niveles. Primero, se requiere voluntad política, y eso viene desde el poder político, desde la clase política, de los gobernantes, de las autoridades. Pero como eso no tenemos normalmente, por eso hay 7 presidentes investigados o presos en el Perú y uno prófugo aquí y otros que vendrán seguramente a ser investigados, queda entonces la ciudadanía. ¿Qué pasa cuando la ciudadanía normaliza la corrupción? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Y dicho sea de paso, la frase roba pero hace, yo pensé que era peruana, usted pensó que es panameña. He estado en Asia discutiendo estos temas y también existe en Asia, es una frase global. O sea que no es patente latinoamericana, digamos. Cuando la ciudadanía ha internalizado la corrupción como normal, incluso hacemos broma de eso, lo comentamos en la mesa familiar, ay, le tuve que pagar al policía para que se compre una, etcétera, etcétera. Lo único que queda en estos casos es hacer una incidencia en la formación. Ahí tenemos que ir a las escuelas, a las universidades. Tenemos que transitar de una cultura de la corrupción. Esta tolerancia, en el Perú la hemos medido, 78% de la población peruana es tolerante ante la corrupción. Y eso no puede ser. Eso solo se cambia desde la formación, por supuesto, también demostrando que se hace justicia, que no hay impunidad, que se va a perseguir al corrupto y sancionándolo con ejemplaridad. Pero viene otro fenómeno en
en estas circunstancias en que la gente espera cambios, espera castigos, y es el autoritarismo, donde la gente ya no le importa si un gobierno es democrático o es autoritario, siempre y cuando resuelvan los problemas y envíen los mensajes que la gente quiere escuchar, que es otro fenómeno que está pasando. Absolutamente, porque estamos viviendo una época de grandes populismos. Es más, como el principal problema ahora, que ha sido la corrupción en la última década en la región, está siendo desplazado por el tema de la inseguridad, el Tren de Aragua, las organizaciones criminales brasileras, las pandillas en Centroamérica, el tema de las extorsiones y la minería ilegal en Sudamérica, etcétera. La gente hoy día está diciendo, bueno, en aras de la seguridad no me importa tener un presidente autoritario, es más, no me importa que sea corrupto. Y fíjese usted el caso de Bukele, ¿no es cierto? Bukele, a pesar de que entró al Congreso con las Fuerzas Armadas, amenazó a los congresistas, los obligó a cambiar la Constitución para que hoy día él se pueda reelegir indefinidamente, a pesar de que tiene un sistema de administración de justicia donde se juzgan a 400 personas con un solo abogado en 5 minutos y se condena al 100%, y que en esas cárceles ya murieron más de 450 personas desde que se ha inaugurado, tiene una tasa de popularidad altísima. Había un criminólogo latinoamericano que decía, cuidado, que cuando el miedo entra por la puerta, el derecho sale por la ventana. Sí. Y eso es lamentablemente la mezcla de populismo con autoritarismo, lo que estamos viendo hoy día en varios países de la región. Quiero regresar a Venezuela, doctor, y tiene que ver con los últimos acontecimientos. Estados Unidos ha reiterado que el presidente Maduro lidera el cártel de los soles. Y ha empezado una presión que se ha visto en esta semana cuando se habla del envío de buques estadounidenses hacia Venezuela. Su análisis de lo que está pasando allí y si esto al final puede influir en el futuro de Venezuela y qué vaya a pasar con Nicolás Maduro. No sé finalmente qué va a ocurrir con estos gestos del presidente Trump, que es una persona que suele ser muy demostrativo de gestos, pero a la hora de la hora puede transar con Maduro también, ya lo ha hecho en anteriores oportunidades. El cártel de los soles es lo que le decía al inicio, es decir, el crimen organizado gobernando un país. Y se llama de los soles porque se refiere a las insignias que tienen en sus charreteras los generales del Ejército y las Fuerzas Armadas de Venezuela. Lo que quiere decir que quienes dirigen el negocio del narcotráfico en ese país son las más altas autoridades del gobierno y de las Fuerzas Armadas. Se estima a esta fecha que aproximadamente el 23-24% de la droga que transita hacia Estados Unidos pasa por territorio venezolano. Lo que quiere decir que se ha convertido efectivamente en un régimen que ha pactado con el crimen organizado, igual como lo ha hecho con el Tren de Aragua. No hay que olvidar que Guerrero, el niño Guerrero, el líder principal del Tren de Aragua, estaba en una cárcel donde tenía piscina, visitas de amigas y bailarines, discotecas, etcétera, sin ningún control. Y después han exportado ese modelo a otras partes del mundo. Entonces, el narcotráfico claramente es uno de los negocios que caracteriza al régimen de Maduro. ¿Cuánto Estados Unidos va a poder tomar control? ¿Si se atreverán a una intervención militar? ¿Qué consecuencias tendría eso? Ya escapa un poco a mi capacidad de análisis sobre esta materia. Doctor, sus conclusiones y qué esperan ustedes a través de Transparencia Internacional en este apoyo que están dando al capítulo de Venezuela. ¿Qué esperan de los países? Nosotros esperamos, en particular de Panamá, y quiero decirle que hemos tenido varias reuniones con altas autoridades del país y del sistema de justicia en particular, muy auspiciosas. Hemos tenido mucha acogida, mucha empatía, mucha solidaridad, y esperamos que se puedan establecer los canales, como venimos haciendo con otros países, con las fiscales de Portugal, con la policía española, con los jueces de España, de Buenos Aires, etcétera, para poder de alguna manera coadyuvar a las investigaciones para que la impunidad sea desterrada y Panamá se pueda librar de esta lacra que le está haciendo daño. Doctor Ugás, le agradezco muchísimo. Gracias por venir a compartir con nosotros estos minutos aquí en Radar. A usted, buenos días. Esperemos que tengamos buenas noticias pronto después de estos informes. Vamos a la pausa y al regresar compartimos como siempre la caricatura de Hilde y por supuesto nuestras conclusiones.
Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en Radar y en este último bloque vamos a compartir de inmediato la caricatura de Hilde, que estuvo muy pendiente de los temas y al final, Hilde, tú decidiste de cuál de los 3 temas que abordamos te ibas a inspirar y bueno, en el primer bloque se ha inspirado, aparece allí una señal, un letrero donde aparece la muerte y dice silencio por favor, y la muerte dice así, silencio por favor, y el panameño con cara de molestia dice eso es lo que pasa cuando hay una mala praxis médica en los hospitales. Gracias, Hilde, por la reflexión. Vamos a ver qué pasa. Bueno, todos al menos en el primer bloque, todos nuestros invitados estuvieron de acuerdo en eso, en que sí se requiere de una ley que tipifique la mala praxis, pero bien elaborada, con todos los actores sentados en una mesa, y por otra parte que por supuesto se necesita y se requiere con urgencia mejorar las condiciones de nuestro centro de salud pública. Gracias, Hilde, por la reflexión a través de tu caricatura y yo estoy lista para compartir, como siempre, nuestras conclusiones. Los últimos casos reportados en el Hospital Nicolás A. Solano de La Chorrera deben generar una serie de cambios urgentes que procuren mejor atención médica en nuestros hospitales públicos. Está claro que Panamá requiere de una ley que tipifique la mala praxis, pero también de un sistema de salud que atienda la demanda de los pacientes en todo el país que solo esperan atención con humanidad. La crisis de la basura ha dado paso a la solicitud del gobierno a pedir un proyecto para asegurar el funcionamiento del relleno sanitario de Cerro Patacón. Pero la crisis se extiende al interior del país, donde ya se analiza la creación de un relleno para varias provincias. La autoridad de aseo requiere no solo de más presupuesto, sino de modificaciones en su ley que le permita tener injerencia a nivel nacional. La educación sobre el manejo de los desechos con los ciudadanos será clave también en este proceso. Y finalmente, una vez más, Panamá ha sido mencionada en un informe que revela desvíos de dinero producto de corrupción, esta vez desde Venezuela, donde según Transparencia Internacional se desviaron unos 70.000 millones de dólares en 30 países. Habría que esperar si los elementos presentados son suficientes para iniciar una investigación aquí en nuestro país, momentos en que Panamá tiene mucha tarea pendiente para enviar los mensajes de combate contra la corrupción. Hasta aquí nuestras conclusiones y nuestro programa. Como siempre, gracias por acompañarme y nos vemos el próximo domingo en otro Radar.